Bueno, pues en las sesiones que llevamos, pues hemos estado hablando de los currículum, de la formación, de mitos que hay que romper en el nuevo mercado laboral y ahora para conectar con el mundo de la empresa, con las necesidades reales que hay, tenemos una mesa redonda para analizar un sector que es importantísimo hoy en día y además también dentro del ámbito más cercano a nosotros, que es Castilla-La Mancha. Para ello contamos y doy la bienvenida a Víctor y a May López. Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, Víctor es CEO en la Escuela de Negocios IBU y May López es directora de Empresas por la Movilidad Sostenible, asesora independiente y además involucrada en un montón de proyectos sobre movilidad sostenible, no solo en España, sino a nivel europeo. Hola, ¿qué tal, Víctor? Hola, bien, muy bien. Bien. Bueno, yo he dado vuestros nombres, entonces me gustaría que os presentarais a todos los participantes en esta feria y nos hablaréis un poquito en líneas generales para conoceros algo más, ¿vale? Entonces, no sé, May, Víctor, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo si queréis Tú. voy a empezar por una parte que tiene poco que ver con la jornada de formación de hoy, pero que nos vamos a empezar riendo, lo vais a ver. Nosotros teníamos planeado participar en esta ponencia ya desde hace tiempo, hemos hecho las jornadas, o sea, hemos hecho las pruebas, hemos hecho todo, pero las cosas del directo, os digo que hoy me he quedado tirado con el coche, hablando de logística, han tenido que venir a mi rescate, no miento, y me he parado en algún sitio de no sé dónde a hacer la ponencia, porque es cierto que para nosotros era muy importante y en definitiva es verdad que he luchado por llegar a tiempo, estoy conectado con el teléfono móvil, Muchas así que gracias. confío que todo saldrá bien. Parece que estás en Marte. Bueno, escucha, puedo estar en la playa, he descubierto que puedo estar en la playa, oye, que es más divertido. ¿Ya? Muy bien. Ya estoy en la playa. Ay, Bueno, genial, oye. entonces, cosas aparte, yo soy Víctor Vicente, me dedico a la formación, tengo varias empresas de formación y desde este verano me encargaron liderar un proyecto de escuela de negocios. Es un proyecto que queremos hacer ya para implantar una escuela de negocios, no solamente a nivel regional en Castilla-La Mancha, sino que esta escuela de negocios pueda competir con escuelas de negocios ya asentadas. Es cierto que en Castilla-La Mancha hay mucho recorrido, es cierto que en Castilla-La Mancha hay muchísimo talento, siempre lo hemos dicho, y escuchando al compañero anterior, es cierto que ese talento está, lo único que hay que hacer es, teniendo una doble vertiente, por un lado, saber ponerlo en su sitio, por otro lado, el poseedor del talento, la persona, saber que lo tiene y poder llevarlo a buen término. En todas las empresas de formación en las que yo estoy, pues ahí estamos en una de idiomas, una de deportes, siempre lo básico y lo que defendemos a capa y espada es la formación continua. Para nosotros no es baladí que nos dediquemos a la formación, nosotros creemos que una persona sin formación tiene mucho menos que aportar y puede recurrir mucho menos a sus habilidades que una persona que esté totalmente formada. No solamente hablando de títulos, que muchas veces ponemos los casos típicos de Mark Zuckerberg o empresarios de éxito que no han tenido un título, no solamente con eso, pero es cierto que la formación continua, incluso ya dentro de la propia compañía, es extremadamente importante. Esas son mis cartas, ese somos nosotros. Apostando por la formación. ¿Y tú, May? Efectivamente. Así, Sí, un poquito nada, por yo, encima, que luego ya hablaremos más detenidamente por de tu eso, tema. un poquito por encima, pues efectivamente soy la directora de desarrollo de empresas por la movilidad sostenible, que es una plataforma que agrupa más de medio centenar de organizaciones que están impulsando cambios para que esa movilidad de personas, que seguro que Víctor habrá tirado en algún momento a alguno de los miembros, tanto esa movilidad de personas como esa movilidad de mercancías, que hoy en día es
prioritario y esencial para que cualquier actividad y cualquier organización funcione, pues se haga también de forma sostenible, ¿no? Y luego, por otra parte, pues con más de 20 años de experiencia en el sector de la logística y de la sostenibilidad, pues también doy clases en distintas escuelas de negocio, ¿no? Desde, pues hablando de eso, de logística sostenible, de sostenibilidad, de emprendimiento y de economía circular, que es esa otra gran revolución que también viene ahora y que abre muchísimas nuevas oportunidades. Sí, mira, yo os quería comentar un dato que tengo sobre logística. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, representa el 10% del Producto Interior Bruto. Genera 1 millón de puestos de trabajo y aglutina a 197.000 empresas. Y dentro de Castilla-La Mancha, según el IPEX, que es el Instituto de Proyección Exterior de Castilla-La Mancha, hay 300 empresas que dan empleo a 43.000 personas. Sobre todo en los 2 centros neurálgicos a nivel de Castilla-La Mancha que tenemos en logística, que uno es el corredor de la Sagra y otro es la zona del corredor de Lenares. Víctor, ¿conoces esta implantación de logística en Castilla-La Mancha? ¿Qué conoces tú acerca de las necesidades que hay para atender a este sector en cuanto a formación? Históricamente o tradicionalmente todo el corredor de Lenares o toda la mayor parte de las empresas de logística de Castilla-La Mancha estaban ubicadas en el corredor de Lenares. Desde hace ya un tiempo, no hace tanto, se está ampliando este abanico y están deslocalizando ciertas empresas o incluso abriendo nuevos almacenes en el corredor de la Sagra. Pero además hay otras empresas donde no solamente están utilizando la autovía, la A42, en Illescas, en Villaluenga, esta zona, sino que además están yendo un poco también a la zona de la A4, Seseña y todo aquello. Solamente como dato, de los 40 y tantos mil empleos que hay directos, solo directos, que hay en Castilla-La Mancha, imaginen la cantidad de empleos indirectos que esto genera dentro de los propios corredores. Me refiero a talleres, me refiero a servicios auxiliares. De todas esas personas, a nosotros, por ejemplo, con una de los en relativo a la formación, absolutamente todos tienen que tener ciertos conocimientos certificados, bien sea a través de certificados de profesionalidad, bien sea a través de títulos por número de horas, certificados para utilizar según qué tipo de maquinaria. Me refiero, por ejemplo, a las grúas, me refiero a las carretillas, las 5 máquinas que llamamos comúnmente en el argot de la formación en logística. Pero mire, no solamente estamos hablando de la formación en logística propiamente dicha o de la formación en logística tradicional, sino que cada vez todos tenemos en la cabeza grandes distribuidores, que al final son meros intermediarios, grandes distribuidores, que lo que hacen es tener que actualizar la formación y tener que actualizar las capacidades de los transportistas tradicionales en cuanto a los nuevos métodos que utilizan. No solo me refiero a TPV, no solo me refiero a sistemas de control de calidad, a sistemas de control de paquetería, de inventario, de stock, sino a gestión de rutas, a gestión de ahorro de combustible, a gestión de eficiencia, a la gestión de sus propios vehículos, de su propia flota, en cuanto a seguimiento, trazabilidad, eficiencia, en todo esto. Pero incluso, mire, para nosotros, como empresa de formación, es muy importante no solamente tener que formar a estas personas en ese tipo de programas, me refiero a carretillas, me refiero a todo, sino que además hay muchas empresas que directamente exigen a sus empleados que obtienen según qué tipo de formación o directamente no pueden contar con ellos. Esta formación es cierto que muchos de los gobiernos regionales la están aportando de manera gratuita a las empresas para que las empresas, a través de contratos temporales con formación, a través de formación con compromiso de contratación, a través de diversos métodos, las empresas puedan tener a gente formada y los empleados, los demandantes de empleo, puedan encontrar un puesto de trabajo ya con la formación. Y luego lo que defendemos siempre permanentemente las empresas de formación, que es cierto que esa formación la paga una empresa, pero no menos cierto es que esa formación se queda en la persona y que esa formación, cuando tú haces un máster, ese programa
Evidentemente, tú lo haces para ti, lo aportas en tu casa, en tu empresa, pero evidentemente esa formación la haces para ti, ¿vale? Bueno, en el corredor de Henares nosotros actualmente gestionamos 6 empresas, la formación de estas 6 empresas. En el corredor de Illescas, en la parte de la 42, estamos empezando ahora con este tipo de formación. Pero es cierto que yo no conozco ni una sola empresa de logística que no tenga instaurado 2 cosas. Una propuesta de formación, un plan de formación de los empleados, y 2, la ejecución del plan de formación en un tiempo determinado. Sí que... Bueno, dime, Víctor. No, decía que por ahora eso. ¿Eh? Te decía que por ahora era eso. Era eso. Vale, muy bien. Y yo, Gemma, si me dejas por aportar. Sí, no, te iba a ceder la palabra a ti también ahora. Pero por aportar a la pregunta que acaba de contestar Víctor, la realidad es que el sector de la logística y la distribución está creciendo. Estamos, pues, por si alguien todavía no lo sabe, a 2 días de uno de los eventos de mayor movimiento de mercancía y a un mes ya de que empecemos con ese Black Friday, luego esa Navidad, esas rebajas, etc. Y al final todo eso genera una demanda de movimiento de mercancía que tiene que ir acompañado, pues, de efectivamente no solo instalación de empresas que requieren de esa instalación física, sino de todo el personal que evidentemente va a realizar las actividades. Madrid es ese nodo clave en España, Madrid y bueno, otras 3 ciudades más, pero la realidad es que Madrid es clave y ese suelo industrial, pues Castilla-La Mancha tiene una ventaja competitiva frente al suelo industrial madrileño. Por lo tanto, si seguimos con esta tendencia de crecimiento de movimientos de mercancía, evidentemente se va a requerir cada vez más de ese suelo industrial, y donde va ese suelo industrial acompañar a esa demanda de empleo asociado a esas industrias, ¿no? a esas naves logísticas que ya se han implantado desde hace años, pero que siguen creciendo. Entonces, simplemente pues viendo quién es el perfil, ¿no?, de los que nos están escuchando, sí que sepan, pues, que no solo estamos hablando de ese personal que va dentro de esa nave, que va a tener que estar, como decía Víctor, formado en manipulación, en carretillas, sino que hay todo un ecosistema que acompaña a esa logística, y más ahora donde la digitalización empieza a ser clave, que también va a ser fundamental que se tenga ese personal cualificado y formado. Y que esa logística, y también igual que sabemos de Black Fridays y cosas de estas, supongo que todos ya también sabemos, pues, ese riesgo que estamos sufriendo en esa ruptura de cadena de suministro, entre otras cosas por microchips y demás, pero entre otras cosas por también la falta de repartidores. Hay una falta de repartidores a nivel mundial y eso es una realidad. A nivel nacional son 15.000 los repartidores que faltan. En parte, uno de los problemas, aparte de, pues evidentemente, ¿no?, que podemos mejorar las condiciones laborales de ese perfil, uno de los problemas que se ha identificado es que falta la formación reglada para ese perfil, ¿no? Y como mensaje importante es que esa formación es la que dignifica muchas veces también una profesión. Entonces, bueno, se está trabajando precisamente en también, ¿no?, crear esa formación reglada que pueda capacitar a alguien para no solo ser un conductor, sino, como bien decía Víctor, todas esas nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos conocimientos que tienen que ir asociados, ¿no?, a ese puesto de trabajo, pues que también se pueda dignificar la profesión al mismo tiempo que garantizar toda la eficiencia que tanto se necesita, ¿no? Sí, la verdad es que venimos de hablar de una revolución social que está generando una revolución en los perfiles demandados y demás. Logística, desde luego, yo creo que es un sector en el que vamos a vivir una revolución bestial, más que nada por la sostenibilidad, por todo el problema que tenemos. ¿No, ya May? estamos en ello. Ya estamos en ello, y además tratando en plena COP26, ¿no?, que es ese evento de referencia de la sostenibilidad. Pero sí es verdad que igual que, pues eso, ¿no?, sobre todo acelerado por ese incremento del e-commerce que estamos viviendo, que incluso en momentos de pandemia se ha visto acelerado a una velocidad,
crecido a una velocidad que se esperaba crecer en 5 años, batiendo récords de volumen de ventas, batiendo récords en transacciones online, en número de usuarios, gente que nunca antes había comprado online, empezó a comprar online a raíz de la pandemia, cosas que no nos pensábamos comprar en la vida a través del comercio online se está adquiriendo a través de comercio online, y eso lo que está haciendo es que donde antes entregábamos una caja con 60 camisetas en un punto, ¿no? Ahora esas 60 camisetas tienen que ir a 60 domicilios particulares, ¿no? Con la complejidad no solo del impacto en esa ciudad desde un punto de vista ambiental por ese traslado de mercancías, sino también pues, en la generación de residuos y demás. Luego, la realidad es que la logística y el transporte cada vez está teniendo un mayor impacto, aunque estamos trabajando para minimizarlo. Somos responsables del 28% de las emisiones de CO2, pero sobre todo somos responsables del 40% de esa mala calidad del aire que hay en las ciudades, que es lo que también nos afecta directamente sobre nuestra salud. Y esos dos problemas asociados con garantizar el desarrollo económico y bueno, en este foro, ¿no? También garantizar que todo el empleo que se genera sea de calidad, pues eso también es sostenibilidad, hace que la sostenibilidad esté como bandera, tema, ¿no? Como bandera del sector. Tema básico para este sector. Sí, sí. Sí, porque durante la pandemia creo que los trabajadores de logística fueron considerados esenciales. Exactamente. Eso es. Real Decreto 1010 creo que era. ¿Eh? Creo que era el Real Decreto 1010, que fue como la primera vez donde la logística y el transporte pasó a tener el protagonismo que realmente tiene, porque tenemos que ser conscientes de que si se para el transporte y la logística, se para la economía de un país. Se para todo, exactamente. Entonces es un sector muy importante y yo creo que toda la evolución tecnológica que se está viviendo en este sector, porque se está comenzando ya con la robotización de almacenes y desde el punto de vista de empleo generan pues una serie de cuestiones, como que es un trabajo muy temporal, porque tú mismo lo has dicho, Mai, viene la temporada de Navidad, viene la temporada comercial y entonces ahí se requiere personas para trabajar. Pero todo esto del e-commerce, yo creo que también el e-commerce y la sostenibilidad va a exigir que los trabajadores o va a exigir perfiles dentro de logística que estén más con una cierta cualificación en sostenibilidad, quizás en logística inversa, devolución de pedidos por todo esto del e-commerce, en repartidores de la última milla, me parece que ese es el término con el que se define, ¿no? Eso es. Eso es. Entonces, ese tema, ¿cómo lo veis? O sea, los perfiles, ¿cómo van a evolucionar? Las necesidades formativas. Aquí hay dos partes. Nosotros siempre en logística es cierto que últimamente ha cambiado mucho todo el perfil del profesional que trabaja en la última milla, que al final es el mensajero que te lleva el paquete a casa. Ha cambiado muchísimo, pero en relativamente poco tiempo, en los últimos 10-15 años. En tanto en cuanto antes, sobre todo, que no es un mal, bueno, no quiero decir que sea mal o buen modelo. Digo que el perfil del repartidor, el perfil de la persona que te entrega el paquete en casa, es una persona autónoma, normalmente no con escasa, pero con la formación válida y la formación necesaria para repartir ese paquete, pero previamente, tradicionalmente, no se había preocupado tanto en recibir según qué formación. Eso es lo que últimamente está cambiando, por exigencias de todos, por exigencias de calidad, por exigencias de las empresas que obligan a los repartidores a minimizar, por un lado, costes para la empresa, por otro lado, emisiones de CO2, reducir la huella y por otro lado, lo que hablabas de logística inversa, ¿no? Que al final eso siempre es un coste para todo. ¿Eso cómo lo solucionan muchas de las empresas? A través de formación. Estamos hablando también de la calidad de ese empleo, de la calidad de esa forma, de la calidad de ese empleo, de la calidad y de la duración que tienen ese tipo de contratos. No es solamente una cuestión, o a mi modo de ver, no es solamente una cuestión en los temas de la estacionalidad,
de Navidad, de Semana Santa o de la pandemia, que todos tenemos algún conocido, algún amigo que ha dicho que en la pandemia ha sido cuando, en el confinamiento ha sido cuando más han trabajado los compañeros del sector de logística. Sino que es un sector que al final es extremadamente necesario porque ya absolutamente, como decía Mike, no todo, pero hay cosas que ahora compramos por internet que antes no nos hacíamos una idea de que podíamos comprar, y estas empresas están ofreciendo a los empleados, y los propios empleados lo demandan, todo tipo de formación relativa no solo a cómo entregar el paquete, que el paquetito llegue bonito y llegue sin arrugas, sino cómo hacer para que esa entrega sea sostenible, sea de calidad y que a ellos ese empleo les valga, sea un empleo a largo plazo. Es cierto que cada vez más, antes hablábamos de que se quiere hacer una formación reglada para esto. Los primeros pasos a partir de ahí son, por ejemplo, a través de la FP Dual. Pero además de esto, los gobiernos regionales están introduciendo modelos que permiten al alumno formarse y además obtener o optar a ese tipo de formación, que son compromisos de contratación para las empresas. Esto podemos decir que dependiendo del nivel de formación previo del alumnado, puede optar a un tipo de formación o a otro. Luego hay otro tipo de formación privada, más académica, más horas de duración, que es un máster, máster en logística, máster en servicios, que suelen ser 400 horas, y todos esos programas ya sí que son largos y ya sí que te confieren o te dan una serie de aptitudes que previamente no conocías, sencillamente porque no te las habían formado. Pero es cierto que no sé si contra, pero o hacia donde todas las empresas de formación estamos tendiendo, es a transformar esa formación en empleo real. Y ese empleo real que sea empleo real de calidad. ¿Cómo es un empleo real de calidad? Sobre todo que dure en el tiempo, que no sea un trabajo estacional. Y desde el punto de vista, Mai, yo no sé si no tenías preparado una presentación acerca de... No tenía... No, es que me estaban comentando por aquí que se habló en un principio. Bueno, da igual. A ver, estamos hablando de esos empleos de calidad y desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿qué se requiere de un perfil de un demandante de empleo para poder ceñirse a esas necesidades de ser una logística sostenible? ¿Qué formación se va a demandar? También por orientar a la gente que quiera irse hacia ese sector, y ese es un tema fundamental, desde luego, hoy en día. Sí. ¿Qué requisitos podrán exigir a las personas para trabajar en ese sector en cuanto a sostenibilidad? Mira, la sostenibilidad ya a día de hoy va a ser un must. Va a ser sí o sí esa parte que toda organización va a tener que integrar. No solo porque, bueno, primero porque no es solo un tema medioambiental, que es lo que la mayoría de la gente piensa que es la sostenibilidad, sino porque también es un tema económico y social. Eso es la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, evidentemente, una organización van a necesitar empleados que integren esa sostenibilidad y que apoyen a los objetivos que cada organización haya marcado, dependiendo también del perfil. Un mozo, un operario que trabaja en almacén, probablemente la propia organización sea la que se encargue de saber pues, cómo va a tener que gestionar residuos peligrosos y no peligrosos, si es que trabaja pues, con ellos, ¿no? Dentro de esas instalaciones. Si estamos hablando de un perfil más técnico, un perfil pues que quizás no esté ahí a pie en la propia instalación, ¿no? Sino más en una central o en un departamento de marketing, de comunicación, lo importante es tener esos conocimientos de qué es la sostenibilidad, qué son los ODS, para que, bueno, los ODS es ese vocabulario que todas las organizaciones van a empezar a hablar y que será ese vocabulario común, que es como una organización está aportando a esa sostenibilidad de forma real. Tenemos que pensar que es que vienen muchos cambios, que ahora mismo una organización solo está pensando en ella, pero la realidad es que vamos a tener que empezar a tener una responsabilidad sobre toda la cadena de valor de una organización. Y ahí empiezan desde los proveedores de reparto, antes lo comentaba Víctor, cuando estamos hablando de empresas de transporte y logística, prácticamente el 80% de la actividad de ese transporte lo realizan autónomos, por eso no siempre hay una vinculación directa
con las empresas de logística, ¿no? Sin embargo, y difícilmente se les puede formar directamente, ¿no? Sin embargo, efectivamente va a ser una forma también de fidelizar y poder tener a esos repartidores tan demandados hoy en día, el poder hacer que directa e indirectamente accedan a información y a formación sobre cómo esa cadena de valor puede contribuir en una organización a cumplir con esos objetivos, ¿no? Entonces, desde cómo minimizar la huella de carbono, cómo hacer los procesos de forma eficiente, dependiendo del perfil, insisto, todos sí o sí van a tener que tener primero conocimiento general de qué es la sostenibilidad y luego conocimiento particular de cómo desde su posición pueden apoyar al cumplimiento de los objetivos que la organización se haya marcado para a su vez cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. Pero la realidad, y nos lo estamos encontrando, yo estoy dando clases de sostenibilidad y logística sostenible desde el 2018, creo que además fui la primera, porque eran dos temas que ahora están muy de moda, pero que poca gente enlazaba. Y otra de los retos a los que se está enfrentando hoy en día el sector es también ver cómo hacer esa última milla, sobre todo, pero también esa larga distancia de forma sostenible, ¿no? Y ahí están entrando, pues eso, igual que en el sector de la automoción, ya no tenemos que dejar de hablar del sector de automoción y empezar a hablar del sector de la movilidad. Con la logística del transporte va a pasar algo parecido, ¿no? Al final, que tengamos que integrar a toda nuestra cadena de valor en nuestra gestión, aunque sea, pues insisto, no lo veamos dentro de la propia organización, vamos a tener que integrar su impacto en nuestro impacto. La formación, digamos, que se va a extender también directa o indirectamente, ¿no? Y que cuando estamos hablando de sostenibilidad, ya insisto, no va a ser solo ambiental, sino que esos empleos sean de calidad, que no te genere riesgos reputacionales, esa contratación directa o indirecta. Probablemente muchas organizaciones, que ya algunas ya lo están haciendo, minimicen esos riesgos a través de la formación, ya que si tengo un código ético, formar o informar de mi código ético me, digamos, ayuda a minimizar esos riesgos en relación al código ético. Si tengo unos objetivos ambientales, formar o informar sobre ellos también me ayuda a conseguir mis objetivos, que muchos de ellos, insisto, van a estar también relacionados con impactos económicos. Entonces, la sostenibilidad, como os digo, va a ser ese tema que todos vamos a tener en mente, igual que ahora mismo todos sabemos cómo utilizar un móvil y sin embargo nadie se paró en un momento dado a darnos esa charla, y sin embargo ya hoy en día difícilmente muchos podemos trabajar si no tenemos esa tecnología desde la que poder acceder a todo lo que necesitamos para nuestro puesto de trabajo, ¿no? Y quien dice un móvil dice un ordenador, ¿no? Pues va a ser algo similar, ¿no? Daremos esos primeros mensajes, esa formación inicial, y llegará un momento en el que estará integrado en todos todo el los niveles. ecosistema, ¿no? En todos los elementos que participan dentro de lo que es la distribución de las mercancías. Y luego, todos esos perfiles, todas esas necesidades formativas que se están empezando ya a necesitar, por un lado, para la sostenibilidad, y luego, por otro lado, también lo que es la evolución tecnológica. Todo lo que es el IoT, todo lo que es Big Data, optimización de rutas a través de análisis de datos, requisitos de los clientes, hacia dónde focalizar, ¿no? Dentro del e-commerce y todas esas cosas. Víctor, esa evolución tecnológica, ¿cómo ves tú que está afectando o va a afectar en un futuro cercano a todo el sector de la logística? Ahora, perdón. Bueno, no es solamente, cuando hablamos, ha estado una tecla que para nosotros es muy importante, porque todo el mundo habla constantemente de Big Data, y ahora está muy de moda Big Data o blockchain. Por ejemplo, cuando hablamos de blockchain, sobre todo la gente habla de criptomonedas, ¿no? Que está muy de moda. Para nosotros, añadiendo permíteme solo un instante algo de lo que estaba hablando Mai, añadiendo una de las cosas, nosotros dentro de los programas ya tenemos una parte del contenido que habla sobre sostenibilidad, porque no se entiende ya la logística sin la sostenibilidad. Yo recuerdo una campaña de una
una marca comercial que vende ordenadores y muchos teléfonos móviles, que está en California, que una de sus campañas era el ahorro en emisiones que se ahorraban con el nuevo embalaje de su último ordenador portátil. Eso, evidentemente, está todo estudiado, hay mucho de marketing, pero eso al final se traduce en logística, se traduce en cosas tan nimias como reducir un poquito el tamaño, pero que se traducen en cosas tan gigantescas como tener que cambiar, por ejemplo, la estructura de un palet entero, ¿no? Las medidas de un palet, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, en cuanto a Big Data, la optimización de las rutas, también nosotros tenemos dentro de uno de los programas formación en Big Data. ¿Cuál es el mayor hándicap que hay para el uso, no la formación, para el uso de Big Data en la parte de logística o en el sector de logística? Nosotros lo que hemos entendido y lo que estamos viendo siempre es que para optimizar esos recursos, para poder analizar todos esos recursos de Big Data, lo primero que necesitas es tener una gran cantidad de datos, que parece baladí, pero cuando hablamos de una gran cantidad de datos, no hablamos de una base de datos de 200.000 registros que pueda tener una empresa, de 300.000 registros. Hablamos de base de datos de millones de datos. Y cuando hablamos de datos, no nos referimos solamente a nombre, apellido, domicilio del usuario. Nos referimos a circunstancias geográficas, demográficas, densidad de población. Nos referimos a todo un conjunto, a todo un rango muy amplio de variables que permiten introducirse para ya después poder analizar eso. Una vez hemos resuelto todo ese Big Data, o sea, una vez hemos metido, digamos, en una trituradora toda esa cantidad de datos, lo que tenemos que hacer es organizar esos. Es así como hay una gran parte de la optimización de rutas que se están utilizando actualmente. Y no solo en la última milla, no solo en la entrega del paquete, sino sobre todo en la logística, digamos, en la gran logística, en el intercambio, en los containers y en el suministro, ¿vale? Sí, yo también creo que todas esas cosas van a venir y luego no solamente con el Big Data y Data Science, sino que estamos viendo quizás vehículos autónomos, reparto con drones. No sé si los drones son más sostenibles. Tenemos que verlo, ¿no? Lo que sí se está haciendo, insisto, muchas veces les ponemos el nombre a las cosas y parece todo mucho más moderno, ¿no? Pero tenemos empresas que llevan utilizando vehículos autónomos desde hace ya muchísimos años. Sí, es verdad que en entornos controlados, pero existir existe, ¿no? La tecnología existe, lo que falta es ahora poder acondicionar todo el sistema fuera de esos entornos controlados y además toda la ética y la normativa que se necesita para que sea una realidad. Dentro de una nave, que todos hemos visto ya, ¿no? Cómo ya muchas de esas naves que se instalan ya se instalan con ese concepto de automatismos dentro de, ¿no? Antes, hace 20 años, ya existían también esos automatismos, y es verdad que ahora los vemos con drones, ¿no? Todo lo que comentaba antes Víctor de ese Big Data, bueno, la realidad es que el sector de la logística ha pasado de gestionar un envío, lo que antes poníamos, digamos, muchas empresas lo siguen haciendo, poner mucho peso en ese repartidor, en esa gestión de la flota, en esa última milla, en esa incluso larga distancia, ¿no? Cómo se optimizaba poniendo mucho peso en ese repartidor. Ahora también la información empieza a ser clave, ¿no? Ley de cambio climático, por si acaso es interesante que la gente lo sepa, en el 2023 más de 149 municipios van a tener zonas de bajas emisiones. Luego ya no va a ser poner el punto en el repartidor, sino también en lo que es cada envío. Necesitamos saber si ese envío puede ir a un vehículo o a otro, si puede entrar en una zona o en otra. Todo eso se va y sabe ya en muchos casos con modelos predictivos, con esa información que está compartida también por la administración y que va a ser necesaria para garantizar una eficiencia, que al final la sostenibilidad es eficiencia, o al revés, ¿no? La eficiencia es sostenibilidad también, ¿no? Entonces, bueno, sí son
Estamos viendo cómo en Madrid ya hay un sandbox, como el MITMA establece otro que esperemos que se apruebe en breve con esa ley de movilidad, precisamente para hacer todo este tipo de pruebas y ver si las soluciones tecnológicas que hoy en día tenemos a disposición no solo son innovadoras, sino también sostenibles desde ese punto de vista económico y también ambiental y social. Pero sí, lo que sabemos es que tenemos que ir hacia una mayor eficiencia porque cada vez somos más en este planeta, vamos a demandar más mercancía y necesitamos hacer esos procesos de la forma más eficiente. Y la tecnología viene a ayudarnos. Y la recuperación verde y la Comisión Europea sí nos lo dice, ¿no? Sostenibilidad y digitalización, aparte de resiliencia. Esos son las dos bases fundamentales sobre lo que vamos a construir, digamos, o a reconstruir o a utilizar para aprovechar y poder hacer algo más sostenible a partir de ahora, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que verlo y vamos a necesitar a personal que esté formado en todos estos temas. Y veía una pregunta en el chat, de hecho, que decía, oye, ¿cuál es la formación reglada que se solicita? Pregunta May López, probablemente Víctor lo sepa mejor que yo. Yo desde mi experiencia, sí es verdad que para un perfil más técnico, pues donde esté pues esos másters que antes comentaba Víctor, y la experiencia es esa, que la gente que realiza esa formación de másters en cadena de suministro, al final acaban posicionándose de manera rápida. Es más, muchas de las empresas quieren fidelizar ese talento porque saben que también es un talento que es necesario cuidar, y muchas veces también se fideliza a través de la formación. Pero luego no nos engañemos, hay otro perfil mucho más demandado, que es el de los repartidores, que no tiene esa formación reglada que comentábamos, y luego ese otro perfil que sí es el de pues, carretilleros, mozos almacén, pero bueno, que ahí Víctor sabe mucho más que yo. Sí, yo dentro de estos perfiles profesionales hay una pregunta, porque estamos llegando ya, si no me equivoco, al final del tiempo que teníamos estimado para tener esta charla. Y hay una pregunta que dicen que sí, se puede profundizar más en el profesional autónomo en logística. Si los requisitos, ¿se puede considerar que es parecido a las plataformas de rider? ¿Cómo veis este perfil de los autónomos que trabajan como repartidores? Víctor, ¿si te parece? Bueno, a ver, en el asunto del perfil del rider, es que no quiero confundir a términos. Yo hablo desde el punto de vista de la formación, no hablo desde otro punto de vista, digamos, más tema legislativo, tema laboral, porque luego ahí, bueno, pues es cierto que está teniendo sus reuniones, sus conversaciones, sus reivindicaciones, que por otro lado a mí me parecen lógicas. Pero desde el punto de vista de la formación, el perfil del profesional autónomo, cuando antes May estaba apuntando el perfil del trabajo, digamos, de blue collar en logística, pues nos referimos evidentemente al repartidor, al mensajero, a la última milla, y nos referimos al mozo de almacén, a las actividades de almacén. En cuanto al perfil de mensajero, no es solamente una persona, una persona autónoma que trabaje para una única empresa, sino, por ejemplo, en el Corredor hay muchísimas personas, en el Henares, en la A42, hay muchísimas personas que trabajan para diversas empresas. Entonces, lo que hacen es que ellos mismos van repartiendo. Al final es lo de siempre, es crear tu empresa a partir de ser un autónomo, emprender. Es el microempleo o la microempresa, y a partir de ahí empezar a distribuir tú. Mira, yo esta mañana está muy bien traído, porque parece, esta mañana yo en una conversación que tenía con un amigo le hablaba que tenía que hacer, que estaba invitado a esto y que con mucho gusto había aceptado. Y comentando entre los dos, me hablaba del una persona que fuera presidente de una de las empresas de logística y de distribución más grandes de España en la actualidad. Este lo era en su día. Él me decía que esta persona empezó él mismo repartiendo paquetes. Miren, yo siempre cuento el ejemplo de cómo
una empresa es pequeñita, nace pequeñita y se hace una empresa grande. Nosotros, en mi caso, yo empecé con una de las empresas del grupo dando yo mismo las clases y actualmente tenemos 20.000 alumnos en idiomas. IBU ha nacido de la unión de tres amigos que ha empezado poquito a poco y llegará a lo que queremos que llegue. El único objetivo o la única cosa que yo siempre digo que no puede faltar, evidentemente, además de una buena formación, ojo en lo que sea, que cuando hablamos de formación no nos referimos solamente a un máster, sino que hablamos de cualquier tipo de formación, dependiendo del nivel de cada persona. La única cosa que no puede faltar es un plan. Tú tienes un plan y va a haber desviaciones, pero si tú sigues ese plan, en tu plan de negocio, en tu plan de reparto, hablando de logística, es muy difícil que no te salga. Yo no voy a entrar en valorar si es igual o no es igual que lo que conocemos con los riders. Ahí no podemos entrar, pero es cierto. No, porque es un tema laboral. Efectivamente, yo creo que ahí ya pues, entramos en otro tema. Oye, que cada sector tiene que hacer sus reivindicaciones y son muy lógicas, evidentemente. Pero en cuanto a la formación, es cierto que una persona que empieza su negocio con una furgoneta, pues todos conocemos o al menos sabemos de casos que han empezado con una furgoneta y al final tienen una flota, grande o pequeña. Pero miren, me viene que es una cosa que quería traer también. Cuando hablamos de logística, no pensemos solo en la logística tanto tradicional como en la actual, ¿no? En la compra por internet o Tenemos que pensar en logística. Hay empresas, por ejemplo, pensemos en una empresa de café que produce el café y él mismo distribuye ese café en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Toledo. Ojo, porque eso es logística. Y yo puedo asegurar que hay empresas fabricantes, hay fábricas de café. Tengo en mente un caso concreto que nos han pedido que le gestionemos toda la formación, que yo ya le he dicho al gerente, digo, mira, Germán, tu casa cada vez se parece más a una empresa de logística que a un horno tostador de café. Y es cierto, porque los recursos además que invierten en la logística son brutales. Trazabilidad, envío, recogida, entrega, mantenimientos, carretillas, que llegue, mirad lo famoso de Toyota de hace 50 años, que eso ya queda hasta feo decirlo en una ponencia, pero el just in time, mirad esta empresa cómo coordina que le llegue el buque de café para tostarlo y sacarlo con sus furgonetas. ¿Qué más logística? O sea, ¿qué mayor definición de logística que eso? Poco. Y al final es una empresa de café. O sea, tengamos en cuenta que la logística hoy está en todo. Y hay dos partes. O hacemos esto de una manera sostenible, eficiente, eficaz, y lo hacemos con personal cualificado, o es cierto que, bueno, pues que no será sostenible. No, sí, está claro. Además, bueno, por la aportación que has hecho, Víctor, también hay que considerar que la logística puede ser una oportunidad para el emprendimiento. La conclusión que yo saco es eso, que puede ser una oportunidad para el emprendimiento, que además la logística se esparce, digamos que es como un líquido por ahí que subyace en un montón de empresas del tejido empresarial. Y desde luego, con lo que tú nos has contado, Mai, hay que ir hacia una logística sostenible. Y para finalizar ya, me gustaría, como resumen de lo que hemos hablado, que la logística es un sector esencial ahora mismo, que está afrontando una serie de revolución tecnológica y desde el punto de vista de la sostenibilidad, y que eso va a exigir para los demandantes de empleo, para la gente que está buscando trabajo, oportunidades laborales, pero siempre y cuando vayan de la mano de una mayor formación, precisamente, ¿no? En toda esa tecnología que se está instalando y en toda esa sostenibilidad que necesitamos, pues, para poder seguir respirando en este planeta, que es así. No sé
si queréis aportar algo más desde vuestro punto de vista, las conclusiones. Perfecto. ¿Os han parecido? Digitalización, sostenibilidad, todo ello acompañado de la persona en el centro y la Sí. formación de esa persona para ponerla en valor y garantizar que esa sostenibilidad no solo sea ambiental, sino también social y económica. Social. Muy bien. ¿Y tú, Víctor? No te oímos, Víctor. Víctor. Perdón, ahora. Decía, me suma lo de May, al final tenemos que hacer entre todos que sea sostenible y es cierto que con una mayor formación todo es más fácil. No es, o permitidme que no sea únicamente que venga a vender mi libro, no pretendo hacer eso, pero es cierto que con una mayor formación todo es mucho más ágil. Además, por favor, os quiero volver a pedir disculpas por el desaguisado de llegar justo, de tener una palmera detrás, porque es que ha sido un poco divertido. Ha sido entretenido por lo menos. Oye, pues mira, estoy viendo una cosa curiosa, porque May tiene detrás una ciudad, ¿no? Y en cuanto a, no sé, parece que asocias más a sostenibilidad y a lo verde el paisaje que tiene Víctor detrás, no el que tiene May. Y sin embargo, cada vez 80% de los ciudadanos, vamos, en España, de la población, vive en las ciudades. Y se prevé que siga aumentando, así que este es otro de los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Menos Víctor, que se ha ido a la playa hoy. ¿Qué hace? Bueno, te digo dónde estoy, por favor. Déjalo, no sé que vaya alguien a buscarte. No, mirad, no es tan difícil. Al final es una cafetería. Pues nada, disfruta del café. Bueno, os tengo que agradecer el que hayáis estado con nosotros, el que nos hayáis aportado vuestro punto de vista. La verdad es que yo creo que ha sido interesante y nada más. Espero que vosotros también hayáis disfrutado de esta conversación y que hayáis estado a gusto. Desde luego que sí. 1.000.000 de gracias a vosotros y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena porque he podido escuchar las anteriores y está resultando una jornada más que interesante y seguro que para los asistentes también les resultará. O sea que enhorabuena. Un placer. Gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta la próxima. Vamos a cerrar ya. Muchísimas gracias a todos por participar en esta feria. Esta feria, como ya sabéis y lo comentaba antes, tenía 3 días de duración, ¿vale? Vamos a estar aquí hoy, mañana y pasado. Mañana la hora será de inicio exactamente la misma. Y mañana vamos a comenzar todo, además de las instituciones, como os he dicho a primera hora, con va a ser primero Fundación Tierra de Viñedos, ¿vale? Junto a la moderadora Inma, que no está al principio con nosotros. Van a hablar en general de todo lo que viene siendo y lo que representa el tema de los viñedos, de las bodegas, todo este mundo que va a resultar muy interesante, ¿vale? Además de esto, van a entrar después la Fundación 11, ¿vale? Inserta Castilla-La Mancha, también Cruz Roja Tomelloso y Cáritas de Albacete. En esta charla también tendré una mesa redonda llamada Radiografía del Empleo, será del estilo de hoy, pero con puntos de vista muy diferentes. Ya después tendremos a nuestra compañera María Dolores haciendo la charla para departamentos de recursos humanos, sobre todo para que todas las personas que les pueda interesar esto accedan y aprendan a mejorar, a llevarlo todo genial, ¿vale? Y ya por último tendremos las ponencias de empresas. En estas ponencias vamos a tener primero a José Miguel, como os había dicho, de Humanos como Recurso, y en ella podréis aprender 100% a cómo manejar LinkedIn y a cómo entrar en este mundo, cómo hacer las autocandidaturas, cómo encontrar trabajo a través de LinkedIn, ¿vale? Y después ya vendrán las ponencias de hostelería y turismo. Simplemente vendrán primero Marc Inetti y Natura Restaurante, ¿vale? Estas dos tendrán la primera mesa redonda y la segunda mesa redonda, otra vez relacionada con bodegas y viñedos, con Bodega de las Estrellas y Bodega Casa Gualda. Y lo mismo, tendremos el cierre a las 2:30 más o menos, como hoy. Así que nada, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos mañana.